Te bendiga, feliz año nuevo. Este es el primer programa del año. Bienvenidos sean todos a este su programa Edificando por la Palabra. Hoy está conmigo mi hermano Giorberto Garavito. Feliz año, mi hermano. Dios te bendiga. Dios les bendiga a toda la audiencia, que el Señor en este 2026 continúe con todos nosotros y que su gracia permanezca, que haya arrepentimiento y una devoción a su palabra, que es lo que nos acerca más a Él. Dios le bendiga. Feliz año. Amén, amén. Gio, a mí me gusta siempre que hablo contigo, que tú siempre dices, o sea, tú y yo tenemos, bueno, dentro de muchas cosas que tenemos en común, siempre tú tienes en común lo mismo que yo, el arrepentimiento. Siempre que hablamos, eso es lo que nos, el arrepentimiento y la conversión a Cristo, creo que uno de los puntos que siempre, que más tenemos, o sea, tenemos muchos puntos en común, pero este es uno de lo que nos caracteriza, el arrepentimiento. Y hoy tenemos un tema que necesita de arrepentimiento. Hoy el tema que nosotros tenemos es un tema que necesita que el hombre se encuentre consigo mismo, sea sincero, que tenga sinceridad consigo mismo. Y el tema que tenemos hoy es el autoengaño, hermano. Es correcto. El autoengaño. El autoengaño. El autoengaño. ¿Sí? Habla allí. El autoengaño que tiene tantas vertientes como es ese autoengaño moral, el autoengaño espiritual, el autoengaño del tiempo, que nos autoengañamos con el tiempo, que le dedicamos a Dios y hasta a nosotros mismos. Ese autoengaño que nos separa de Dios o que hace que las cosas de Dios, nosotros contradecir a Dios. Amén. Amén. Contradecimos a Dios con ese autoengaño y la misma palabra condena todo eso. Y en el transcurso del programa vamos a ver ciertos puntos. Amén. Mira, yo creo que lo más difícil de toda la historia de la humanidad ha sido que el hombre viva sinceramente, que el hombre sea sincero, tanto consigo mismo como que sea sincero para con los demás. Jesús le llamaba hipocresía cuando llamaba a los fariseos, le decía hipócritas. Esa era como Jesús, blanqueados. Sepulcros blanqueado le decía, y le llamaba hipócritas. Jesús le llamaba al autoengaño hipocresía. Vamos a iniciar con un versículo bíblico, entendiendo que el mismo Dios dejó de contender con el hombre ciertamente por ese autoengaño. En Génesis, su capítulo 6, versículo 3, dice así: por ser palabra de Dios será leída bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice: no contenderá más mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces, aquí vemos dos puntos, o tres puntos. Primer punto, el Señor dice: no voy a contender, no contenderá más mi espíritu con el hombre. El primer punto es el evitar contender de Dios. El segundo punto es aclarar Dios que Él es un espíritu. Y el tercer punto es aclarar Dios que el hombre es carne. Entonces, yo creo que el mismo Dios sabe que el hombre se autoengaña. ¿Sí o no, Gio? Eso es así. Y el asunto con el autoengaño es que todos en algún momento hemos sido engañados. Amén. Pero no hay, para mí, es más fuerte saber yo que me estoy engañando y mostrarte a ti una apariencia que no es. Cuando tú hablaste de los fariseos, sepulcros blanqueados, ellos querían aparentar una cosa que no eran. Y por eso Jesús le decían: haga lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen. Exactamente. Ese autoengaño que tenían de aparentar algo, ¿por qué? Por conveniencia, por situaciones que lo llevaban a un nivel, a un estatus. Ese autoengaño nos separa de Dios. Amén. Por ejemplo, en la sociedad vemos actualmente que la gente se autoengaña fingiendo ser cristiano. Amén. O fingiendo tener un estatus pudiente, un estatus económico. Amén. Se autoengaña porque llega el momento en que esa mentira no puede ser sostenida en el tiempo. Exactamente. Llega el momento en que ya tú no puedes con lo que tú estás tratando de aparentar y al mismo tiempo te delata. Amén. Y las obras son descubiertas a la luz. Exactamente. Dice la palabra. O sea que cada cosa que hacemos en la palabra tiene su transparencia, podemos decirlo. Tiene su forma de verse. Porque la palabra lo que hace es confrontar al hombre. Amén. Siempre vamos a hablar de arrepentimiento. Porque es que de eso se trata. La palabra
cuando es dicha, es para confrontar al hombre con su pecado, cosa que no quiere ver. Amén. Ese autoengaño del ser humano de que yo estoy bien, no es así, porque la palabra lo que hace es decir todo lo contrario, que no éramos dignos de nada. Exactamente. Entonces, si ese autoengaño persiste en nosotros, lo que viene es una condenación. Exactamente. Porque entonces ahí viene el arrepentimiento. ¿Cuándo somos transformados? Cuando hay un arrepentimiento. Exactamente. Y es igual, el autoengaño comienza desde adentro y luego se externa. Exactamente. Entonces, el problema del arrepentimiento y el autoengaño van ahí. Y hay algo que es bueno notar. Nosotros como cristianos exhortamos a todo cristiano que se guíe por las Escrituras. Amén. ¿Por qué exhortarle a todo cristiano guiarse por las Escrituras? Porque todo hombre que se autoengaña es como aquel hombre que vive en pecado o como el mismo Satanás. ¿Qué pasa con Satanás? Satanás, sabiendo que ya ha sido condenado, no quiere irse solo. Entonces, lo mismo pasa con el que se autoengaña. El que se autoengaña no solamente se autoengaña a él, sino que engaña a otros. Correcto. Y ya no es un autoengaño porque no es solo de él, sino que él engaña a otros. Eso, o sea, el autoengaño, como Gio lo acaba de explicar, lo explica desde una perspectiva de personas que se autoengañan fingiendo ser ricos. Pero lo mismo pasa en esto de las cosas de Dios o en el Evangelio. Sí, correcto. Personas que te muestran un Evangelio tal cual ellos lo tienen en su mente, sin ningún tipo de filtración bíblica, sin ningún tipo de discernimiento bíblico, sin ningún tipo de conocimiento, o basado como decía Jeremías, que Jeremías decía que eso era paja, cuando Jeremías habla de los sueños, que decía, todo aquel que tenga su sueño, que cuente su sueño, y el que tenga mi palabra, que dé mi palabra, decía Jehová. Porque qué diferencia hay entre el trigo y la paja. Entonces, es lo mismo. Toda la persona que se autoengaña y entiende algo en su corazón, que también el libro de Jeremías habla de eso. Romanos. Y también, exactamente. Y el libro de Jeremías habla de eso y dice, ¿desde cuándo el hombre estará predicando desde su corazón y no lo que dice la palabra? Entonces hay personas que se autoengañan ellos en su corazón, pero ese autoengaño lleva a personas a que, aparte de que ellos se autoengañan ellos, engañen a otros. Por eso Jesús, ciertamente, como acaba de decir mi hermano Gio, dice, allá en casa de Moisés, que eso es un aclarando también, dice, allá en casa de Moisés, ¿qué era la casa de Moisés? La casa de Moisés era un lugar donde se reunían los eruditos, los fariseos, que la palabra fariseo en aquel entonces era algo grande. La palabra fariseo vino a tener denotación después de Cristo, pero antes de Cristo decir que era fariseo era algo bueno, era un estudiado, era un erudito. Entonces le dice, claro, allá en casa de Moisés están los escribas y fariseos. O sea, vamos a decir, si hablamos en tiempo de ahora, en la universidad de lo que era la teología de aquellos tiempos, en la universidad de la teología, allá en casa de Moisés, están los escribas y fariseos. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Por eso Jesús también dice, por sus frutos lo conoceréis. Ellos conocían la palabra, ellos utilizaban la palabra, pero ellos vivían otra cosa que no era la palabra. Simplemente las conocían. Y eso pasa hasta hoy en día. Hoy en día podemos conocer a una persona que haya leído la Biblia 3 o 4 veces, conozca la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, y si posible hasta haya leído el libro apócrifo, y conocen todo, más sin embargo, no viven esa verdad. No la viven. No la viven. Ahí hay un problema. Y ahí hay un problema, y ahí hay autoengaño. Incluso Gálatas 6:7, que buscaba mientras tú hablabas, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Amén. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Amén. Entonces, todo lo que es en ese mismo corazón que el hombre está sembrando por lo que él cree, que me gustó que lo aclararas, Romano también lo pone. Amén. Y lo pone a la luz. Dice, Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Amén. Que te gusta mucho ese versículo, sí, lo repite mucho. Amén, amén. Lo puse en favorito. Sino que se envanecieron en sus razonamientos. El problema de nosotros está en este razonamiento. Yo quiero acomodar la palabra a como yo creo, autoengañándome. Si cuando la palabra me dijo que eso es azul, aunque yo no lo perciba azul, aunque a mí me haga daño porque sea azul, la palabra es la que me va a confrontar. La palabra es la que me va a fortalecer. Y quizá no en el tiempo presente,
pero más adelante yo voy a entender esa verdad bíblica que el Señor quiere mostrar. Amén. Por eso nos dejó la palabra. Vemos la consecuencia de todo esto, relaciones rotas Amén. por el autoengaño. Ajá, ajá. Vemos esa consecuencia moral Ajá. por el autoengaño. Ujú, ujú. Decaimiento espiritual por el au- autoengaño. Exactamente. O sea que el autoengaño es un mal que no se le puede tomar a la ligera. Cuando nosotros nos autoengañamos, estamos haciendo a Dios mentiroso. Exactamente. Y me parece que el Salmo 139 es que habla de que Él escudriña la mente y el corazón. El corazón. Y que no ha llegado la palabra a mi boca cuando ya Él la sabe. Exactamente. Entonces, todo eso, cuando lo conocemos, entendemos que autoengañarnos no sirve de nada. Y otro punto muy, muy cierto que tiene el autoengaño es que infla el ego. Claro. O sea, cuando yo me autoengaño, no solamente me estoy autoengañando, sino que, como dice el libro de Proverbios, yo me estoy haciendo sabio en mi propio conocimiento. En mi propia opinión. Así En mi es. propia opinión. O sea, y volvemos al mismo punto del cual siempre partimos, es las escrituras donde está la sabiduría del hombre. ¿Por qué es las escrituras? Porque, por ejemplo, el mismo Pablo, no recuerdo, creo que sí, en Gálatas, pero también en Corintios, habla de lo siguiente, habla de que por mucho tiempo él maltrató a muchos cristianos. ¿Por qué? Por la tradición de sus padres. ¿Qué era la tradición? Era el conocimiento que ellos tenían, pero era un conocimiento del boca a boca. O sea, cuando se hablaba, esa misma tradición o esa misma ley que él utilizaba La transmisión oral de la palabra. Exactamente. Esa misma ley que él utilizaba para perseguir cristianos fue la misma palabra de Dios que él entendió y con la cual él explicó en el libro de los Hechos. Correcto. Cuando él comenzó a explicar el Evangelio. Cuando Cristo le dio a él en ese encuentro que Cristo tuvo con él en camino a Damasco, cuando sus ojos fueron abiertos, que entonces ya él comenzó a entender la misma palabra por la cual él perseguía a cristianos, hablando ese corazón Cristo. Entonces, cuando Cristo ablanda su corazón, que ya él entiende el Evangelio, entonces él comienza a explicar con la misma palabra que toda la profecía era una sombra de lo que había de venir. ¿Qué era lo que había de venir? Cristo. Entonces, eso es la importancia, primero, de escudriñar las escrituras, porque el mismo Cristo, ¿qué le dice a Nicodemo en Juan 3? Le dice, y siendo tú no eres un maestro de la ley y no sabes estas cosas. Lo ¿Por qué? confrontó. Exactamente, lo confrontó. ¿Por qué? Porque lo que le está explicando es la misma escritura, y muchos judíos que incluso ahora se están convirtiendo al cristianismo, es por lo mismo, porque las profecías del Antiguo Testamento solo tenían un solo fin: llevarnos a Cristo. A Cristo. El cumplimiento de El toda la Biblia cumplimiento de es todo Cristo. es Cristo. No Amén. había... Desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento habla de la venida del Señor, habla de ese sacrificio, Exacto. de esa entrega. Exactamente. Se cumplió todo. Y esperando otras cosas, siguen esperando. Exactamente. Siguen esperando, por eso mismo que tú dijiste, en su corazón, y la tradición oral le daba a entender una cosa, y ellos en su propio entendimiento esperan un Mesías, porque era ilógico que llegue un Mesías de un linaje tan bajo como ellos lo vieron. Y te voy a dar un ejemplo claro de lo que es autoengaño. Un ejemplo dentro de una religión. Hay una religión que todos conocemos, que es la religión universal. La religión universal sabe que la misma Biblia condena la adoración a ídolos. La idolatría. La idolatría. La misma Biblia condena muchas cosas que esa religión hoy en día las hace. ¿Pero por qué la hace? Si hablas con ellos, con la Biblia abierta, y se la explicas tal cual, la entienden, pero no la comparten. No la se aplican. autoengañan ellos mismos. Ellos se autoengañan. Saben muy bien que Cristo es un solo, o sea, que Cristo es Dios, y que nosotros, que Éxodo 20, creo que si mal no recuerdo, habla claro de que no podemos adorar imágenes, mas sin embargo su doctrina se fija en lo que es la adoración a imágenes. Y ahí se produce lo que es el autoengaño. Y para traerlo socialmente o secularmente, te voy a dar un dato de lo que es también el autoengaño. Hoy en la mañana yo estaba mirando la reunión que llamaron de emergencia las Naciones Unidas por el caso de Maduro.
todos o en su mayoría el 70% de los países que participaron hoy en la reunión coincidieron en 2 puntos. Primer punto, que no estaban de acuerdo con el gobierno de Maduro porque decían que era ilegítimo porque él perdió las elecciones creo que en 2024, ¿verdad? Perdió las elecciones. Estaban de acuerdo en eso. Pero también estaban de acuerdo en que la acción que tomó Estados Unidos fue una acción que violentaba lo que era el pacto que tenía las Naciones Unidas. ¿Qué dicen muchas personas? Muchas personas dicen, no, se violentó el pacto y como se violentó el pacto, tenía que resolverse todo mediante diálogo. Pero mientras se está dialogando, tenemos a un gobierno oprimiendo a un pueblo. No solo eso, los intereses que le maneja a ellos por beneficio, se están haciendo lo de la vista gorda hasta que no hay una acción. Exactamente. Entonces, todo eso se lleva a que ya en el punto de quiebre, que fue lo que sucedió ahora, que al final son intereses políticos. Son intereses políticos. Hay una nación entera. Tenemos casi 8 millones de venezolanos en el país. Sí, que y salieron, no todos quieren estar aquí porque quieren su país, aman su país. y su país es el más rico. Pero la condición en la que viven no es favorable. Exactamente. Porque no hay una libertad. Exactamente. Y la palabra, porque en la palabra encontramos todo esto. Amén. Imperios derrocados por ambición de poder, porque Amén. subyugaban un pueblo, por esto. Pero que Cristo siempre llega a tiempo. Amén. Llegó el tiempo. Quizás algunas leyes físicas que tenemos, que esto y que lo otro, puedan maquillar la cosa de una manera, sí, pero la palabra se cumple en cada nación. Ahora bien, cada nación debe saber que tiene un principado que hay que derribar y todo eso, porque hay temas espirituales que no se entienden a la vista humana, que no se entienden a la lógica humana. Exactamente. Y ese es el problema. Nos autoengañamos en que yo estoy haciendo lo correcto, pero lo correcto no es lo que te conviene. Exactamente. O lo correcto que tiene tu estatus que se representa de una manera que te dicen, no, la moral tuya tiene que ir de tal manera, pero tú no eres eso lo que tú estás sintiendo. Exacto. Y Entonces, tú actúas en consonancia a algo, a un código. Entonces, ese es mi punto. Y ahí es donde está el autoengaño. ¿Dónde está el autoengaño? Todos los representantes de gobiernos en Naciones Unidas saben el sufrimiento de Venezuela. Claro. Y todos estamos claros en que pudo haber sido que la presidencia de Estados Unidos haya irrumpido en una violación a una ley, pero yo creo que aquí el fin justifica lo... Mira, que esa es una palabra que a mí no me gusta utilizar. Esa palabrita es peligrosa. Pero yo creo que aquí el fin justificó los medios. Porque ¿qué dicen? No, que murieron 32 personas cubanas, que murieron personas... Pero en Venezuela está muriendo gente a diario. Hay personas que llaman por teléfono y dicen que tienen hambre, dicen que tienen un problema y están siendo condenados hasta 30 años de prisión. Dicho no por mí, dicho por ellos mismos. Entonces, yo entiendo que hubo un autoengaño de los representantes de las Naciones Unidas al no reconocer que a pesar de que la intención del presidente de Estados Unidos ya hubiese sido política, hubiera sido por beneficio de Estados Unidos, hubiera sido por lo que sea, pero el presidente de Estados Unidos le está quitando una carga a un pueblo, le está quitando un yugo, que todavía quedan gente ahí, que son personas que le hacen daño al país. Sí, pero por algún lado tenemos que comenzar. Y el sufrimiento va a ser menor. Exactamente. Bueno, volvamos al tema de nosotros. Sí, sí. Porque... nosotros no es política. Entonces, el autoengaño. Mira, Gio, yo entiendo particularmente que el hombre se autoengaña teniendo, como dice la palabra en el libro de Jeremías, su capítulo 31, versículo 33, que lo vamos a leer. Vamos a leerlo primero, para que así podamos ver. Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por pueblo y ellos me serán. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Perdón. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Me encanta eso. A mí también.
yo creo que todas las personas que tienen un autoengaño, a pesar de que tienen su autoengaño, tienen la ley de Dios en su mente y en su corazón. En su corazón. El hombre, no hay manera. No hay manera. Incluso el mismo libro. Tú eres reprendido. Claro. Si volvemos al libro de Romanos, como hablamos ahorita, la Biblia dice que todas las cosas de Dios se hicieron visibles para que ningún hombre... No alegar ignorancia. No alegar ignorancia, no tenga excusa. No. Entonces, no hay excusa. Muchas veces mal utilizamos el término de que contristaste al Espíritu Santo. Hay personas que entienden que contristar al Espíritu Santo es cuando a ti, en una emoción o en un sentimiento en la iglesia, te llega un éxtasis y un movimiento y tú te quedas tranquilo y con eso tú sujetas. No, eso no es contristar al Espíritu Santo. Contristar al Espíritu Santo, particularmente yo entiendo, no sé si Gio también, yo entiendo que es yo saber la ley que Dios puso en mi corazón y que puso en mi razonamiento, y yo sé que estoy haciendo algo mal, el Espíritu Santo me dice que estoy haciendo algo mal, y yo aún así sigo con mi conducta. Yo creo que eso es, particularmente entiendo que eso es contristar al Espíritu Santo. Es correcto, porque ese es el autoengaño. Amén. Ahí es que viene el cuando yo siento, yo creo, pero la Biblia también me habla de que engañoso es el corazón. Amén, más que todo. Aparte de, si yo estoy creyendo y estoy sintiendo que estoy haciendo algo contrario a la voluntad de Dios, yo soy contrictado. Exactamente. O sea, yo soy confrontado, pero yo prefiero mantener mi estatus, que es lo que pasa con la religión universal. Conocen que ya hay un problema que viene de atrás. Fue un error. Exactamente. Pero no se retractan en la verdad. No. Sino que, como ya tenemos el muñeco armado, desmontarlo, tienen que desmontar medio Vaticano. Exactamente. Y ese es el problema. Y pasa, escúchame que te interrumpa, Gio, pasa también con muchas iglesias de otras denominaciones que están en un error religioso, porque en su mayoría es un error religioso. Yo quiero que todo el mundo sepa algo. Cristo fue la norma que Dios envía a la tierra para que nosotros vivamos. Nosotros tenemos que vivir conforme a su imagen, a como Él vivió, y actuar conforme a como Él actuó. Ese es el parámetro, el modelo a seguir de nosotros. La estatura del varón. Perfecto, exactamente. Entonces, dicho esto, podemos entender lo siguiente. Hay personas que tú te acercas a ellos con una forma cristiana o verdaderamente cristiana, y más que aprender a vivir como tú entiendes que tiene que vivir un cristiano, se le hace más fácil autoengañándose decir, el varón se cree que él es esto, que él es perfecto. O sea, no buscan la perfección, o no queremos buscar la perfección, no queremos buscar ser mejores cristianos. Por eso yo entiendo que muchas personas... Mira, hay un pasaje bíblico, Gilberto, que a mí me encanta. Y es cuando el mismo Cristo, en Juan 8:32, le dice a ellos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y también le dice, el que permaneciere en mi palabra sería verdaderamente mi discípulo. Más abajo, en el versículo 39, si mal no recuerdo, Jesús le dice, ustedes no creen en mi palabra porque ustedes hacen la voluntad de su padre Satanás. Ellos dicen, nosotros tenemos por padre a Abraham, nunca hemos sido esclavos, no hemos sido esclavos de nadie. Cristo le dice, si ustedes fueran padres de Abraham, si ustedes tuvieran como padre a Abraham, actuarán como Abraham actuaría. Y le dice, al final de todo esto, Cristo termina diciéndole una palabra. El Hijo de Dios, la palabra de Dios se escucha. Hay que hacer una reforma, vamos a decir así. Pero todas las iglesias tienen que entender que el cristiano tiene que tener anhelo por la palabra de Dios. Aunque no la conozca, debe querer vivir por la ley de Dios que está impuesta en su mente y en sus corazones. Y esa ley usted la conoce a plenitud y la puede vivir a plenitud mediante la Biblia, que es la palabra de Dios sin errores. Así es. Amén. Correcto. Entonces, por eso me gusta ese versículo bíblico, o ese versículo bíblico no, los capítulos completos, desde Juan 8:32 hasta como Juan 8:40. Toda esa trama de Cristo con los judíos me parece muy edificativa para que
todo cristiano sepa que la mejor comunión, una de las mejores comunión que puede tener con su Dios es la oración, pero también la palabra. La lectura de la palabra, Amén. que es lo que nos va a fortalecer. El alimento espiritual. Sí, sí. Oración, disciplina espiritual, leer la palabra y practicarla es el alimento, es nuestra comida. A diario, bueno, nosotros terminamos un año bíblico. Ok. Un saludo para las personas de la congregación, Iglesia de Dios Central Jaina. Amén, amén. Y terminamos ese año bíblico. Ujú. Y como yo era que lo estaba dando, en una me paré y le dije, ¿ustedes se imaginan que si Cristo viene, el requisito haya sido que hayamos terminado de leer la Biblia completa para irnos con Él? Amén. Amén. Porque es que estamos tan pendientes a tantas cosas que se nos olvida leer la Biblia en un día. Y usted se le olvida comer en el día. Y no tanto eso, porque muchas veces el problema no es ni siquiera que se nos olvide leer la Biblia. El problema de esto está en que muchas veces cuestionamos a quien verdaderamente sí la lee y nos la quiere explicar. Correcto. Y nos la quieren explicar. Yo, en mi congregación, Iglesia Evangélica en Marcha, siempre digo lo siguiente. Yo me gusta la Biblia. Y la Biblia no me gusta porque yo un día me desperté. A mí no me gustaba la lectura y menos de la Biblia. Pero yo, con el anhelo de conocer a Dios, en oración, le pedí a Dios que me diera anhelo por su palabra. Por su palabra. Que me diera anhelo por su palabra. Porque la Biblia dice, bien claro, en el libro de Santiago, su capítulo 1, versículo 18, que nosotros somos nacidos por la palabra de Dios, para venir a ser primicia de sus criaturas. O sea, nosotros nacimos por la palabra, para venir a ser primicia de su criatura. Entonces, cuando nosotros entendemos todos estos conceptos, nosotros entendemos la Biblia, Gracias. y nosotros vemos que la Biblia nos guía porque nos da consejo, nos da historia, nos dice cómo pasaron todas las cosas, y en la Biblia no hay nada, absolutamente nada que se escape. Entonces ahí ya nosotros podemos entender cuál es la verdadera voluntad de Dios, como dice el libro de Romanos. Sobre todo que la misma palabra nos sirve para todo. Amén. Hay gente que entiende, bueno, es por falta de conocimiento, porque la Biblia es el libro más vendido en el mundo. Amén. Pero ¿qué busca la gente en la Biblia? Busca conocimiento. Muchos buscan poder. Sí. Porque la Biblia, el conocimiento es poder. Inevitablemente eso es así. Entonces hay personas que son prósperos, aplican conocimientos bíblicos, pero no aplican la Biblia en ellos. En ellos, aplican principios bíblicos para algunas cosas, pero la Biblia sirve para todo. Exactamente. Y entonces lo que tenemos que es sacar todos los nutrientes que la Biblia aporta a nuestra condición espiritual. Amén. Amén. Porque este espíritu, esta carne, no quiere ver nada con el espíritu. Absolutamente. Se opone todos los días. Y es una lucha. Es una dice lucha Pablo. constante. Sí. Entonces, ese autoengaño de que yo quiero hacer, pero no puedo, ahí comienza. Sí, claro. Pero es por la oposición que hay entre el espíritu y la carne. Sí. Usted se autoengaña creyendo que va a hacer cosas, no la hace, se la propone. El año está iniciando. Exactamente. ¿Qué usted puede hacer? Buen consejo, Gio. Vamos a ver esto. Imagínese que Dios lo confronta a usted y lo pone abre públicamente sus conversaciones del teléfono en su red. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Se siente usted apto para soportar lo que viene detrás? Sus conversaciones son aptas para que todo el mundo la vea. Su vida es transparente Exactamente. ante Dios o ante los demás, porque ante Dios somos transparentes. Exactamente. No tenemos nada que ocultar ante Dios. Pero imagínese que venga y el Señor haga así y abra su vida a la luz de todos. ¿Es usted un verdadero cristiano o se está autoengañando? Exactamente. Lo que tú estás profesando, ¿va conforme a la palabra o tú simplemente estás dando un mensaje emocional que motiva a la gente a seguirte a ti, no a Cristo? Exactamente. Porque esa es otra cosa. Vemos muchos influencers ahora, no personas que predican la palabra. Exactamente. Porque la palabra tiene todo. Habla del amor de Dios, pero también de la condenación eterna. Exactamente. Y Jesús no vino en vano, fue para librarnos de la ira de Dios. Y otro punto que yo quiero exaltar en cuanto a eso. Gio, esta tarde yo hablaba con mi pastor y yo le decía a mi pastor, y lo que te voy a decir ahora
yo quiero que cada persona lo analice. Creo que en el libro de Job fue que yo leí alguna idea de lo que voy a plantear ahora, y es lo siguiente: todo ser humano tiene que partir de esa tierra, todo ser humano tiene que estar en algún momento ante la presencia de su Creador. Cuando el Señor te pregunte en cuanto a tu forma de vida en la tierra, en cuanto a lo que te guió para tú tomar decisiones, ¿cuál será tu respuesta? O sea, hay personas que su respuesta puede llegar a ser: me guió tal profeta, me guié del sueño de fulano, me guié de que me guió fulano por tal camino. Yo creo que la respuesta más acertada y la respuesta más benefactoria para nosotros sería poder justificarnos en la palabra de Dios, poder decirle: yo viví conforme a tu palabra, y si yo me equivoqué en base a una interpretación de la misma. Mi equivocación fue en base a una interpretación, no en base a que nadie me dijo, ni nadie me... No, yo viví por tu palabra. Yo creo que sería un escenario más beneficioso para un creyente decirle a Dios: yo viví mediante tu palabra, que yo viví mediante lo que me impusieron, lo que me dijeron o lo que pensó otra persona. ¿Qué tú crees, Gio? Pero que la Biblia habla que de aquellos maestros que enseñaron mal tienen mayor condenación. No recuerdo exactamente dónde lo dice, pero sí habla de que hay mayor condenación para aquellos que la palabra la tergiversaron esa palabra. Eisegesis, vamos a decir así. Eisegesis. Entonces sí, todo eso la palabra lo confronta. Nosotros mismos hay cosas que tenemos que retratarnos a diario, porque vamos aprendiendo y el Espíritu nos va revelando cosas que para nosotros de antaño hacíamos y estaban mal. Sí, claro. Y gracias a Dios que nos da la vida, nos da la salud para reconocerla antes de, porque muchos mueren en esa creencia. Sí, claro. Ahora, él pasa por alto la ignorancia. Exactamente. Y el autoengaño es conocer y hacer lo contrario. Exacto. La ignorancia pasa, pero por eso nosotros somos libros leídos delante de su presencia. Porque tal como tú dices, cuando tú dices que él va a pasar por alto la ignorancia, pero él va a pasar por alto una ignorancia genuina, no una persona que se autoengañe y que él mismo se haga ignorante conociendo la verdad. No. Eso no es ignorancia. Eso es otro tipo de autoengaño. Es otro tipo de autoengaño. O sea, el que es ignorante verdaderamente alcanzará misericordia porque fue ignorante, entendió, perfecto. Pero el que sabe la verdad, como tú dices, hay mayor condenación para el que la sabe. Para que la sabe. Yo no mato, yo no robo. Escúchame, en el libro de, que tú me dices que no recuerdas, en el libro de Jeremías dice algo. Porque, o sea, en relación a eso, porque dice que esos, hablando de falsos profetas, dice, aquellos falsos profetas, sí, falsos profetas, Jeremías 25, él dice, aquellos falsos profetas hacen lo siguiente: ellos conocen la verdad, saben cómo vienen los tiempos, y a mi pueblo le predican que no viene mal sobre ellos. Le predican que no viene mal sobre ellos. Ahora mismo se predica solo de abundancia, no se predica de condenación ni de juicio. Nadie predica. Pura abundancia. Como que ya el infierno no existe. Pura abundancia, todo está bien, haz esto y es por las obras. Haz esto y vas a tener tus resultados. Cuando tú no manipulas la voluntad de Dios. Exactamente. Usted ora para que se cumpla el propósito de Dios en su vida. Y punto. El autoengaño llega también a los inconversos. Personas que no conocen a Dios. Hay personas que dicen: Dios me ama como yo soy. Mas, sin embargo, cuando la Biblia dice Dios me ama como yo soy, como cuando la persona dice Dios me ama como yo soy, la persona, eso es un autoengaño. Porque si Dios te ama como tú eres, no te manda a arrepentirte. Y la Biblia dice: arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Gloria a Dios. Entonces muchos también dicen:
yo amo a Dios sobre todas las cosas. Sobre todo yo amo a Dios. Jesús respondió en Juan 14:23, dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, el que ama a Dios, ama su palabra. Ama su palabra. Tú no puedes amar a una persona, o tú no puedes amar a Dios cuando tú haces todo lo contrario a lo que Dios quiere. Amén. Para ti mismo. O sea, esto es increíble. ¿Por qué te digo esto es increíble? Sí, sí. Y tú te ríes. Porque pasa lo siguiente. O sea, Para nosotros. exactamente. Por tu Dios, bien. claro, Dios te da la vida. Aparte de que te da la vida, pone su ley en tu mente y en tu corazón. Aparte de eso, te da su palabra para que tú vivas con él, por ella. Y cuando tú vives en su palabra, entonces ese cambio en quien se refleja no es en Dios. No. A pesar de que él dice que es para su gloria, perfecto. Pero tú no sabes si es para él. Ahora, tú sabes que en ti se ve el Hay cambio. una transformación, una bendición. Hay una bendición en Hay ti de una vez. abundancia, hay gozo, hay paz. Entonces, Dios te da todas estas cosas para que tú seas el beneficiado. Entonces, cuando Dios te da todas estas cosas para que tú seas el beneficiado, y tú dices que lo amas y te autoengañas para hacerte daño tú mismo. Eso es para que tú veas el peligro del corazón del hombre. Amén. Que ese es otro tema, el corazón del hombre. Y el peligro del corazón del hombre es para que tú lo veas. O sea, Dios quiere darte todo, aún así, tú mismo te autoengañas y te autodestruyes. Santiago 1:22. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El autoengaño. Autoengaño. La palabra condena el autoengaño. La palabra nos habla del autoengaño. Cuando le predicamos al inconverso, mira, hay que arrepentirse. Pero es que yo no mato, yo no robo, yo no bebo, yo no fumo, yo no bailo. Yo de mi casa al trabajo. Sí, pero hay que confesar. Y dice la palabra que le hablé del Salmo 139, que él escudriña la mente y el corazón. Y David decía, examíname. Porque hay pecados que nosotros en ese autoengaño no conocemos. No creemos que lo estamos haciendo mal. Pero el espíritu que habita en nosotros nos confronta y hay que tener cuenta con eso. Es escuchar la voz de Dios a través de nuestra manera de vivir. Gio, discúlpame. Lee otra vez Santiago 1:22 para que lo analicemos un poquito. Ok. Santiago 1:22. Ujú. Pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Míralo ahí. O sea, dice, la palabra te indica cómo hay que vivir. Claro. Por eso él te dice, ser hacedores de la palabra. O sea, la palabra tiene todo, te indica cómo tú vas a vivir. Ser hacedores de la palabra. Vive por la palabra. Porque lo que tú haces fuera de la palabra es autoengaño. Es que La palabra te está hablando claro. Es que la Biblia es el manual del ser humano. Esto es increíble. La Biblia es el manual por donde tenemos que regirnos. La Biblia es infalible, inerrante, no se contradice a sí misma como muchos la quieren poner, pero es que cuando te confronta tú quieres buscarle el lado positivo, pero la Biblia es tal cual. ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre no soporta, nosotros los hombres no soportamos que nadie nos rija. Así Nosotros queremos vivir en nuestra independencia. Por eso hoy hay un engaño con la felicidad. Sí. Te voy a prestar un libro que tengo allá para que te goces. Pero he prestado este. Hay un libro que se titula Happy Gracia, que habla del engaño de la felicidad. ¿Cómo tú concibes, Gio, que tú ahora mismo te paras en el Parque Independencia, el Conde, esos alrededores, y tú haces una encuesta y tú le preguntas a todas las personas si son felices? Y todas las personas te responden lo mismo, que sí que son felices. Pero entonces cuando tú miras este país, la tasa de mortandad que hay por suicidio es altísima. O sea, un país que es verdaderamente feliz no se suicidan sus ciudadanos. Las personas no tienen depresión.
Las personas no matan a otros, no viven incómodos. Ese es el engaño o el autoengaño de la felicidad. Porque también la felicidad se ha comercializado. ¿A qué te digo comercializado? Las personas no son felices plenamente, sino que tienen momentos felices, que son esos momentos felices, simple y llanamente aferrados a lo que es la industrialización o las compras. Exacto. O sea, las personas son felices cuando están comprando. Una persona ya no es feliz con contemplar las maravillas que Dios hace. Una persona es feliz cuando está en una tienda. Eso es increíble, hermano. Y ese es el engaño de la felicidad. Eso viene por la globalización. Exactamente. Eso viene luego de la industrialización. Exactamente. Porque ahora todo es comercial. Todo es comercial, exactamente. Por ejemplo, te ponen que tú no eres feliz si no tienes. Tú eres feliz de acuerdo a lo que posees. Sin embargo, la palabra nos muestra que los discípulos, a pesar de todo lo que vivieron y el maltrato, había paz en su interior. Claro que sí. Cuando mataron a Esteban, ¿cómo murió? Glorificando a Dios, leyendo la ley, ¿verdad? Terminaba de leer la ley de todas las cosas. Murió con las manos mirando al cielo y con un rostro resplandeciente. El mismo Cristo dijo que no tenía dónde reposar su cabeza. No tenía dónde. Ese tipo de felicidad que solo da... Con esto nosotros no queremos decir que las cosas materiales sean de Satanás, como mucha gente dice. Lo que sí es de Satanás es nosotros poner el corazón en las cosas. Hoy yo tenía mucho que no salía a montar bicicleta. Salí temprano. Y en lo que me detuve en la playa, hice lo que tú acabas de decir. Yo comencé a contemplar el mar. Me quité los zapatos de ciclismo y comencé a caminar. Yo decía, me acordé del versículo que Pablo dice que el ejercicio, Timoteo, el ejercicio físico para poco aprovecha, pero ejercítate en la piedad. Yo decía, wow, yo salí porque yo necesito realmente volver, porque me relaja, me distrae. Yo dije que este año yo vuelvo a mi ciclismo. Sí, sí. Y es para que tú veas que en todo lo que hacemos debemos ver a Dios. Yo salí a montar bicicleta, pero me detuve a contemplar las maravillas de Dios. Amén. Estamos tan desesperados y el ritmo de vida que llevamos, de acuerdo a lo que vemos y escuchamos, nos lleva a que estamos desaprovechando un tiempo valioso. Teniendo esa paz verdadera, meditando en la palabra de Dios y en su creación. Si usted se detiene a ver las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho, usted no creía que usted iba a llegar al 2026 y usted llegó. Pero ahora que está comenzando el año, que me encanta eso, comenzaron a hacer planes o comienzan a hacer planes desde ahora. Pero hay planes que usted podía comenzarlo a hacer en 2025 para comenzar e ir trazándolo y cumpliendo cada meta una por una. Exactamente. Ya yo cumplí una a fin de año y era para el 2026. Gloria a Dios. Amén. Pero porque el Señor respaldó lo que yo le había pedido. Exactamente. Porque se lo pedí. Y no por como yo se lo haya pedido, es porque el tiempo de él llegó. Amén. Yo lo propuse para el 2026. Llegó en el 2025, finales. Porque su gracia está con aquellos que le buscan. Amén. Y usted puede ser partícipe de esa gracia. Amén. Acercándose, leyendo su palabra y aplicándola. Y meditando en ella siempre. No oidores olvidadizos, sino que la apliquemos, porque la palabra es viva y eficaz y a nosotros nos fortalece. Amén, amén. Sí, y volvemos al tema de nosotros, el autoengaño del hombre. El hombre se autoengaña. Te decía, hablaba de los incrédulos que se autoengañan. Muchas veces dicen, y esta es la parte más, o no más, este es un autoengaño, pero suman un laudo. Este es la madre del autoengaño. Dios conoce mi corazón. Ahí hay un problema de autoengaño. ¿Por qué tenemos un problema de autoengaño? Porque usted cree que usted es bueno. Claro. Porque usted hizo tal cosa. Porque usted... A veces nosotros entendemos... Yo voy a ir buscando el Salmo 139 para Ok. A veces nosotros entendemos que somos buenos porque hacemos algo. Pero cuando nosotros estamos frente a Dios, todas las cosas cuentan. Cuando decimos que todas las cosas cuentan, es que no solamente cuentan las cosas que hacemos,
también cuentan las cosas que nosotros dejamos de hacer. Dejamos de hacer. Pecado por omisión. Exactamente, un pecado por omisión, exactamente. Muchas personas dicen, no, porque Dios conoce mi corazón. Romanos capítulo 2, versículo 5 dice, pero por tu dureza y corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Nosotros queremos justificarnos. Por eso Pablo utiliza el término atesoras e ira para el día de la revelación y el justo juicio de Dios. Nosotros nos creemos que somos justos. Y decir que Dios conoce nuestro corazón es una manera de justificarnos. Justificar así El que es verdaderamente justo y que no hay ningún tipo de error en su justicia es Dios. Porque todavía muchas veces nosotros, como cristianos o como personas, fallamos. Sí, y hacemos cosas que de una manera u otra la estamos haciendo porque en algún momento tendremos un beneficio. A lo mejor este programa que estamos dando Gio y yo sea porque tenemos en nuestro corazón que cada uno de ustedes venga al arrepentimiento. Pero un programa como este también puede ser que nosotros tengamos la voluntad de que todo el mundo nos vea para nosotros gloriarnos de que tenemos conocimiento. Entonces, ese es el autoengaño del hombre. Dios me conoce. Dios conoce mi corazón. Porque Dios conoce tu corazón, es que te manda a arrepentirte. Gio. Voy a leer el Salmo 139 hasta el 4 que me gusta. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Si como acaba de decir Joel, Dios conoce mi corazón, entonces con más razón, y viendo lo que dice su palabra, yo debo dejar de autoengañarme. Yo debo ser consciente de que lo que yo digo debe ir en sincronía con lo que dice la palabra. Porque si va divorciado lo que yo hago, como los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que yo hago, voy a andar así. Exactamente. Y la palabra lo que debe hacer es llevarme en esa línea hacia el Padre. Vertical totalmente. Hacia el Padre. No hay otra manera, no hay atajos en el Evangelio. Exactamente. ¿Cometemos errores? Sí, pero tenemos que reconocerlo, no autoengañarnos. En ese autoengaño dañamos nuestro interior, dañamos personas a nuestro alrededor, como decía mi hermano Joel, que cuando yo no conozco algo o lo conozco y lo tergiverso por algún beneficio, yo estoy dañando a esa persona. Claro. Y yo soy parte de la condenación porque ese se pierda, porque yo tenía en mis manos darle una palabra que le edifique. Exactamente. Entonces, tenemos que corregir nuestra boca. Tenemos que tratar de hablar con mansedumbre, pero con justicia. Exactamente. Que eso es lo que muchos no entienden. Y con edificación. Claro, es para edificar. Es edificar, porque el Señor no es para humillarte. No. Es para corregirte. La corrección, dice la palabra, me parece que en Romanos, no es, cuando es aplicada, no es entendida la primera. No. Es lo más o menos lo que quiere decir. Exactamente. O sea, ninguna corrección, no recuerdo el término, pero lo que quiere hacer entender es que ninguna corrección es bien recibida. No, nadie. Porque es una confrontación. Entonces, cuando yo soy confrontado, yo me quedo como, solamente hay dos opciones. O reacciono positivamente o me airo y me alejo. Exactamente. Y es lo que sucede. El ser humano, cuando es confrontado con su pecado, te aleja, se retrae. Claro, por eso el mensaje de Cristo era tan fuerte. Porque ellos buscaban un tipo de autoengaño o de justificación por la ley. Dios es amor. Sí, ¿dónde podemos ver esto? En una ocasión, dice la palabra, que Jesús estaba y los fariseos, para tentarle, fueron y le dijeron, mira, los seguidores tuyos, tus discípulos, no se lavan la mano para comer y con eso están violentando la ley. ¿Qué Jesús le dijo? Pero ustedes también violentan la ley. ¿Y cómo ustedes violentan la ley? Cuando ustedes tienen algo de dinero, estoy parafraseando, cuando ustedes tienen algo de dinero, dicen que no, que eso es para la obra.
pero ustedes con eso dejan de darle a sus padres. Y la Biblia también dice que hay que honrar a su padre y a su madre. O sea, ¿qué Cristo le está diciendo con eso? Y Cristo termina diciéndole, bien hablo de ustedes, el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así es. Entonces, esto es lo que es el autoengaño. O sea, muchas veces nosotros como cristianos entendemos que este es otro autoengaño, que nosotros somos mejor que nuestros hermanos, o porque tenemos un poco de conocimiento, esto es un autoengaño. Yo voy a leer en el libro de Lucas, su capítulo 18, versículo 9, dice así, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo. Es para conocer lo que es el Evangelio. El Evangelio es, y voy a terminar de leer ahora, el Evangelio es lo siguiente. Todo hombre está perdido en el mundo por el yoísmo, por su ego. Por su ego. Hay 2 cosas que están matando al mundo: el ego y la ignorancia. Así es. Hay personas, el 70% de las personas que hacen más daño moralmente, no lo hacen por maldad, lo hacen por ignorancia y por ego. El ego está acabando con la humanidad. ¿Qué trae el cristianismo? Que es totalmente un antídoto para el que es cristiano contra el ego, la humildad de Cristo. Yo quiero, y por eso estoy leyendo en Lucas capítulo 18, versículo 9, a unos que se confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo esta palabra, Jesús. Dijo, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. De esa manera, Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como el que estaba al lado de él, este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, dice la palabra, estando de lejos, no quería ni alzar los ojos. Eso era humildad. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. O sea, reconocimiento. Este hombre reconoció, este hombre está arrepentido y dice, Dios, tú, como yo no puedo, sé tú propicio a mi pecado. Dice la palabra en el verso 14, dice, os digo que este descendió a su casa justificado, le dijo Cristo, antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué acaba con lo que es el egocentrismo? La humildad. Cuando usted es humilde, cuando usted se humilla, entonces usted, miren, espiritualmente, terrenalmente, socialmente, en todos los ámbitos, Dios es el que lo enaltece. Es restaurado. Es restaurado y enaltecido por el mismo Dios. Amén. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. No podemos actuar contrario a la palabra y mostrar un evangelio diferente. Amén. Nuestra conducta ante los demás debe revelar a Cristo. Amén. Nosotros somos cartas leídas, dijo mi hermano Joel hace un rato. Si somos cartas leídas, nosotros tenemos que mostrar es el amor de Cristo para con los demás. Amén. No es que nos vamos a dejar manipular de los demás porque somos cristianos. Somos cristianos. Amén. Amén. Y la justicia de Dios está en nosotros. No debemos permitir que hagan cosas negativas contra nosotros, pero tampoco defendernos porque Cristo nos defiende. Y no quiero contradecir esta parte porque se pudo escuchar contrario, pero es que ¿quién pelea por ti? ¿Quién es que te da la victoria? A veces tú crees que tú defendiéndote puedes ganar cualquier cosa. Y no siempre es así. Y no siempre es así. Ahora, ¿cuándo tú reconoces eso? Cuando ese espíritu está trabajando, cuando tú tienes esa comunión, tú hacia el Padre, y esa constancia de Dios en tu vida, en tu caminar, en tu corazón, es la que te acerca a Él y te defiende ante toda situación. No autoengañarme, no fingir una cosa estando en un lugar cuando me descubran, porque yo soy cristiano. ¿Y qué tú buscabas ahí?
Amén. Por ese autoengaño tú vas a tener consecuencias. Exactamente. Entonces, lo mejor es ser transparente, porque yo puedo engañar a Joel, Exactamente. pero ¿cómo engaño yo a Dios? Exactamente. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Si somos cristianos, debemos tener ese fruto de arrepentimiento. Esas cosas que hacemos, ir en consonancia con la palabra. No justificarnos. Si estamos mal, estamos mal. Venir ante el Padre a pedir perdón, que es lo más conflictivo que tiene el ser humano, que tenemos. Exactamente. Pedir perdón. No es que no nos gusta. Nosotros preferimos todo. Incluso el mismo Cristo, voy a leer este verso, ya yo creo que ya estamos cerrando. Voy a leer este capítulo en el libro de Mateo, versículo 11, capítulo 11, versículo 16, perdón. Porque el mismo Cristo sabe lo difícil y lo engañoso que es el corazón del hombre. Jesús, conociendo esto y sabiendo que el hombre no es conforme nunca y que sería difícil y que se autoengaña siempre, dice lo siguiente. Mateo 11, 16 dice: Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flautas y nos bailasteis, os endechamos y nos lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y decían: demonios tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y la frase, que es mi frase cumbre, toda la persona que es mi frase cumbre de la Biblia, la última que dice Cristo es lo siguiente: pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, la forma en que nosotros actuemos nos va a decir si somos hijos o no de la sabiduría. La sabiduría es justificada por sus hijos. El mismo Señor te está diciendo aquí. Cristo dice: yo vengo, Juan, un hombre enredado, es lo que quiere decir Cristo, un hombre que es tosco, un hombre que es, ¿cuál es la palabra? Cavernícola, un hombre de caverna, un hombre que no es, le predica a ustedes a la clara, generación de víbora. ¿Quién los enseñará a vivir de la vida venidera? Arrepentidos y convertidos, a la clara. Yo vengo con filosofía, yo vengo y le predico a ustedes mediante parábola para que ustedes se entiendan. Entonces Juan tiene demonio porque es tosco, y yo soy un corrupto, un bebedor de vino, comedor. O sea, dice, pero la sabiduría justificada por sus hijos. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir? Ustedes saben dentro de sí mismos que se le está hablando con sabiduría y no quieren aceptarla. Y la sabiduría es justificada por sus hijos. Gio. Una oración final para terminar, porque estamos en Año Nuevo y lo que queremos es que Dios respalde. Yo voy a decir, no es un verso bíblico, sino que la Biblia dice, no recuerdo dónde, pero cerramos con esto y la oración: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén, amén. Vamos, Dios les bendiga, Gio. Amantísimo Dios y Padre nuestro, Bendito te damos sea gracias tu nombre, por este Señor. primer programa del 2026. Amén, Señor, gracias. Esperando, Señor, que tú Gracias, seas propicio, Señor, Señor, a que sea tu nosotros palabra. y estés siempre Bendito con sea tu nosotros nombre. para Gracias, poder Señor. edificar a través de tu palabra. Bendito sea Padre, tu que nombre. tú comiences, Señor, a Gracias, tratar con los Señor, corazones que ya vieron, que que yo abras pueda, puertas, Señor, Señor, y que que abra el ellos puedan entendimiento, entender, que tu palabra penetre entender al tu corazón palabra, así como Señor. tú la Sabemos que creaste, tu palabra es como y que una tus espada, planes se Señor. cumplan en nuestras Mira, vidas y Señor, en la vida, trata Señor, con de cada ellos en el televidente, silencio de la para noche, gloria Padre. de tu nombre, que sus Bendito sea corazones tu y nombre. nuestros corazones sean Glorifícanos, transformados Señor, en bendito el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les Amén. bendiga y Dios les guarde. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima.